amigos, estamos en Onda Alegre. Tu radio salesiana. Del Colegio Salesiano Úbeda. El olimpismo y su expresión artística. Durante esta exposición audiovisual nos adentraremos en el maravilloso mundo de los Juegos Olímpicos de Verano a través del análisis evolutivo e histórico de sus carteles oficiales durante más de 100 años de historia, comenzando con el programa de mano de Atenas 1896 y terminando con los futuros Juegos de París 2024. Estudio basado en el trabajo de grado de Raquel Revilla, titulado Análisis del desarrollo evolutivo de los emblemas olímpicos, información oficial ofrecida por el COI, Comité Olímpico Internacional, y narrado por los alumnos de sexto de primaria del Colegio Salesiano Santo Domingo Sabio de Úbeda. Puedes detener la audición cuando consideres necesario para deleitarte en las manifestaciones artísticas, tanto de los carteles como de los emblemas iconográficos. También puedes seleccionar directamente de la lista el fragmento de los juegos que desees. Esperamos que sea de vuestro agrado. Comenzamos el viaje. Atenas 1896. Esta será la primera muestra de comunicación gráfica olímpica. Aunque no se hizo ningún cartel, la imagen que vemos se puede considerar como la portada oficial de los Juegos Olímpicos de Atenas. Esta imagen correspondía al programa de mano. Se desconoce el autor de la obra. Atenas se convirtió en la sede escogida para representar el inicio de una nueva era moderna. Pierre Coubertin fue el encargado de transmitir los valores Citius, Altius, Fortius, más rápido, más alto y más fuerte, que se siguen transmitiendo en la actualidad, manteniéndose viva la llama olímpica y con ella el olimpismo. Esta imagen usa una estética modernista. El color que representa el diseño en su totalidad es el amarillo, con una alta gama de tonos cálidos. El amarillo evoca diversión, color que cumple claramente con los objetivos que quería transmitir el pueblo griego. En la imagen encontramos la Acrópolis de Grecia. En ella podemos observar la imagen de una mujer colocada de pie, la cual probablemente represente a la diosa Atenea. En sus manos sujeta ramas de olivo, objeto con el que obsequiarían a los vencedores de los Juegos, como símil a las medallas de bronce, plata y oro actuales. Esta rama representa también el vínculo de los Juegos de la Antigüedad y los primeros Juegos de la era moderna. La mujer no tiende a resaltar en la imagen, tampoco evoca ningún tipo de movimiento. Al fondo, a los pies de la Acrópolis, podemos ver el Estadio Olímpico en forma de herradura. La tipografía utilizada para la creación de este diseño gráfico imita a las manuscritas de la Grecia clásica, que traducido significa Olimpiadas de Atenas. París, 1900. Desconocemos el autor de la obra, pero lo que sí sabemos es que París aprovechó la celebración de estos Juegos para promocionar la Exposición Universal de principios del siglo XX, lo que jugó en contra del olimpismo al pasar los Juegos Olímpicos a un segundo plano y casi desapercibido. El diseño de este cartel tiene un vínculo con la cultura francesa. La imagen está dividida en dos partes. En primer lugar, situada en el centro, con el objetivo de llamar la atención al público. Aparece una medalla de tono rojizo, con letras grabadas correspondientes a la Exposición Universal de París en 1900. Como ya había explicado antes, su principal objetivo era conectar los Juegos con dicho evento. Un poco más abajo encontramos la Torre Eiffel, considerando el elemento más representativo de Francia, también promocionado la futura captación de turismo hacia el país. Ambos elementos principales de la imagen los encontramos superpuestos uno encima del otro, creando un efecto de dimensión. También situada en el centro de la imagen encontramos los Campos Elíseos rodeados por la ciudad. En la parte superior encontramos la palabra Juegos Olímpicos, escrita en francés. Juegan con la opacidad y la tridimensionalidad, creando un efecto mucho más dinámico y efectivo. Podemos apreciar la aparición de tonos azules poco cálidos y negros. A rasgos generales, el cartel llama la atención por la utilización de los tamaños de sus elementos con relación a la medalla y a la Torre Eiffel. La medalla destaca sobre un fondo azul,
aunque los colores elegidos para la tipografía no sean los más correctos. San Luis, 1904. Esta fue la primera Olimpiada de la era moderna que tuvo lugar fuera de Europa. También se quedó en un segundo plano al coincidir con la Exposición Universal y tuvo poca presencia internacional, ya que por entonces las comunicaciones aeronáuticas tenían un elevado coste y los europeos no contaban con la facilidad para acudir masivamente. Obra de la escultora Elizabeth St. John Matthews. Para realizarlo utilizó una fotografía de la Exposición Universal de San Luis. La fotografía estaba tomada desde el punto de vista muy amplio, con un objetivo de gran angular, como es el caso del ojo de pez. Esto provocó una gran acogida por parte del público objetivo, al ser innovador y captar la atención. Los colores elegidos para este diseño destacan por su intensidad. El naranja se adueña del 80% de la imagen, brillando y captando totalmente la atención del lector, por lo que me atrevería a decir que el uso del color es lo más importante de este cartel. Por primera vez se introdujo en el diseño de la imagen el tono rojo, que desde entonces se ha convertido en uno de los colores más populares para caracterizar los Juegos y el logo olímpico. La imagen de la ciudad se encuentra posicionada en la parte central, rodeada de la tipografía. En la parte superior se puede leer traducido Juegos Olímpicos y en la parte inferior la de Exposición Universal de San Luis, Estados Unidos. Está escrito en mayúsculas, con letras muy delgadas y parecidas a la conocida tipografía actual Times New Roman. También encontramos, aunque en menor medida, el color verde, con el que se consigue el efecto de profundidad y el fondo de todo el cartel, creando así la forma del lienzo a la combinación de la imagen y texto. Londres, 1908. Este diseño del cartel es obra del autor Sir Arthur Stockdale Cobb y corresponde con la cuarta Olimpiada, las cuales debían hacerse celebradas en Roma, pero debido a inmensos problemas económicos y recelos con otras ciudades, acabaron renunciando a su puesto como ciudad sede olímpica. Londres se ofreció entonces voluntario y tomó las riendas, siendo una buena oportunidad, ya que se consideraba la cuna del deporte moderno, por lo que todo indicaba que serían unos grandes juegos. Gran Bretaña incidió en el triunfo de estos Juegos, con la presencia por primera vez de un estadio olímpico oficial para la celebración de los mismos, algo que antes no se había desarrollado, además de introducir el desfile oficial que aún se sigue celebrando en la actualidad para la presentación de todos los países y candidatos. El protagonista de la imagen es el estadio de Shepherd's Bush, diseñado especialmente para los Juegos, y que el autor refleja muy bien en su obra, publicitando el buen desarrollo de estos Juegos, dejando a Inglaterra como la mejor ciudad sede hasta el momento. Aparece la representación gráfica de un hombre saltando un obstáculo, vestido de color blanco, y aunque a simple vista parezca pasar desapercibido, refleja de forma general a un deportista olímpico compitiendo bajo los colores de la bandera de Inglaterra, en una de las disciplinas instauradas en Londres. Es la primera vez que se introduce la práctica deportiva en el cartel, algo que, sin duda, pretende reflejar el sentimiento de diversión, esfuerzo y disciplina por parte de todos los participantes, valores que conforman el olimpismo. El diseño trata de imitar dos columnas con elementos griegos, como es el caso de coronas de olivo, ya retratada en el cartel de Atenas 1896 como memoria a los Juegos Olímpicos antiguos. La tipografía utilizada imita el estilo modernista, basado en la solemnidad y elegancia propia de los británicos. En ella pretende reflejar el Estadio Olímpico de Londres, como el Gran Estadio. Además, alude en una ilustración centrada, clara y una leve separación entre letra y letra, característica muy típica de principios del siglo XX. La parte en la que se concreta los Juegos de 1912 es uno de los elementos de la obra que más destaca, al utilizar el amarillo como contraste. Este centra la visión del lector más rápidamente y resalta lo más importante de la imagen.
Estocolmo, 1912. El cartel se considera por primera vez como algo oficial, al haber sido presentado a concurso para ser utilizado como campaña publicitaria. Sin lugar a dudas, los Juegos de Estocolmo fueron un éxito en todos los sentidos. Los países participantes aumentaron y con ello el número de atletas olímpicos. Comenzamos a ver repercusiones económicas tras los Juegos. La obra pertenece a Gustav Adolf Holberg. El autor refleja la musculatura del hombre, el reflejo de las condiciones del fuerte proletariado sueco. La imagen central muestra a un hombre desnudo, evocado a los Juegos de la Antigüedad y la tradición clásica de los Juegos Olímpicos, que se realiza totalmente al desnudo. El hombre que aparece en el centro de la imagen imita un estilo totalmente mitológico, totalmente lejos de la realidad deportiva. Se dice que la versión original no estaba diseñada con los lazos cubiertos los genitales, lo que hizo en el cartel se prohibiese a muchos países por considerarse como deshonesto e inmoral. Fue criticado, aunque gracias a eso provocó estar en boca de todos, con la publicidad que ello conlleva, algo que en nuestros días ocurre con frecuencia. Las banderas que aparecen detrás del protagonista representan las 21 naciones participantes, distribuidas artísticamente en función de los colores y no por sus intereses políticos, además de imitar a las figuras de un círculo haciendo referencia a la ceremonia de apertura, como es el caso de la bandera principal, ondeada por el hombre situado en la parte central. Hasta 1912 la paleta de colores estaba muy limitada. Los tonos se basaban en colores cálidos y terrosos. Por ello, aquí se marca un comienzo para el diseño con la utilización de colores más sólidos y planos. El simbolismo y los iconos también empezaron a hacer hincapié en el diseño, al igual que la tipografía, que pasó a ser uno de los elementos más importantes a la hora de realizar un diseño gráfico. En este caso es muy parecida a la conocida sans serif, mucho más legible que las anteriores, pero sin perder el ornamento. Colores sencillos que contrastan con el fondo del diseño, como es el blanco y el naranja. La utilidad de la tipografía de este diseño se basa principalmente en aportar mera información con la combinación de fechas, apareciendo por primera vez de forma exacta mes y día. Este cartel pertenece a la 7ª Olimpiada, celebrada en Amberes en 1920, 8 años después de los Juegos de 1912 en Estocolmo, ya que debido al estallido de la Primera Guerra Mundial no pudieron celebrarse. El COI dejaría fuera a países como Alemania, Bulgaria, Hungría, Austria y Rusia, considerándolos como responsables directos del inicio de la guerra. El ganador del concurso organizado fue Walter van der Ven. Los Juegos de Amberes aún siguen en la memoria como los primeros juegos donde se instauraron la bandera y anillos olímpicos, aunque no se ven reflejados en el cartel oficial, sí estuvieron presentes en todo el país. El estilo de toda la obra tiende a imitar a la obra de 1912, motivo por el cual fue criticado por varios artistas maderistas de la época. De nuevo se observa al afán por el mitológico. En este caso, el protagonista de la imagen sería un hombre desnudo, de una estética muy similar a la anterior, por esta vez con un disco en la mano, haciendo referencia al lanzamiento del disco, una de las tantas disciplinas existentes en los juegos. Con la imagen de este hombre se tiende a exaltar el canon de belleza, convirtiéndolo en un estilo neoclasicista, destacando la belleza, pero sin perder el ornamento. Se encuentra en la parte central y detrás de él se aprecian las diferentes banderas de las naciones participantes. En la parte derecha y al fondo de la imagen, el pintor representa gráficamente la ciudad de Amberes, con su singular torreón de la catedral.
representada de forma muy realista y con un alto nivel de detalle. Resaltamos también la utilización de las luces y sombras que se ha llevado a cabo en el cuerpo desnudo, lo cual refleja muy bien el alto nivel de maduración del diseño gráfico. Sin olvidarnos de la tipografía, el autor de la obra introduce la combinación de diferentes tipologías, añadiendo también la negrita por primera vez en su diseño. La utilización de colores brillantes y llamativos hacen que esta composición llame la atención del lector, introduciendo un alto número de colores, haciendo de esta una obra mucho más especial e innovadora, característica de los artistas de la época. París, 1924. Por segunda vez, París se convierte en la ciudad sede elegida para presentar los Juegos Olímpicos de 1924. El deseo de Coubertin era borrar de la mente de todos el fracaso de la última edición celebrada en París, por lo que una de las primeras cosas que instauró fue la presencia de una villa olímpica en la que todos los atletas conviviesen en torno a un mismo centro, con el objetivo de promulgar los valores del olimpismo como son la solidaridad y el compañerismo. El número de participantes aumentó con un total de 44 países, a excepción de Alemania y Austria, que seguían excluidas. Aunque no fue fácil, Coubertin consiguió que estas Olimpiadas fueran un éxito, despidiéndose así de las mismas y dejando el cargo líder olímpico. En el cartel se descarta totalmente la idea del hombre desnudo. En él aparecen 3 hombres con vestimenta y con una rama de olivo. También desaparecen las banderas, debido a que la cantidad de participantes era tan elevada que no podrían introducir todas en una sola obra. Detrás de los hombres, situados en la parte central, sí que hay presencia de una bandera, la de la capital francesa. El autor de la obra fue Jean Droit, pintor e ilustrador francés. Los colores utilizados para esta obra se centran en un solo punto, utilizando el rojo, azul y blanco para la bandera y dejando el resto de los elementos bajo un tono muy monótono, como es el color carne de los cuerpos de los atletas. La estética de este cartel madura notablemente. En ella podemos destacar ya la presencia de un encuadre o marco que engloba toda la imagen. El emblema está dividido en 2 partes. Por un lado, la imagen en la que se puede apreciar un escudo de armas de un solo mástil, característico de la ciudad de París. El diseño del escudo está formado por un barco que hace referencia a la fundación de la ciudad en la antigua isla de Île de la Cité. Por otro lado, encontramos una tipografía superpuesta en la imagen, bajo la leyenda de Octava Olimpiada. París, 1924. Comité Olímpico Francés. Ambas partes conforman el primer emblema oficial de la historia de los Juegos Olímpicos, diseñando un tono monocromo. No recuerda a un cartel estándar, no hay colores y las formas son simples y se representan en un formato artístico. A diferencia del cartel, se desconoce el autor que diseñó la obra. Ámsterdam, 1928. Por primera vez la llama olímpica se mantuvo encendida durante la totalidad de los Juegos. En estos Juegos volvieron a participar después de varias ediciones sin hacerlo, Austria y Alemania, sumando así un número muy elevado de países participantes. En esta edición fueron los primeros Juegos oficiales sin Coubertin al mando, motivo por el cual favoreció la participación femenina, idea que el francés no aceptaba. Por ello se consideró la primera Olimpiada femenina. A diferencia de los anteriores juegos, no se convocó un concurso que premió al diseño del cartel, sino que el COI apostó por la idea de convertirlo en una actividad sin ánimo de lucro. El comité invitó a varios artistas a presentar su obra, pero finalmente el ganador fue Joseph Joan. En el cartel se muestra una vez más un hombre sujetando una rama de olivo. La postura es bastante expresiva, ya que podemos asemejarlo en un atleta olímpico, llegando a la meta en sus últimos segundos.
La utilización de sombras es mucho más dura que en ediciones anteriores. Incluso si nos fijamos detenidamente, podemos ver las venas y articulaciones del torso y brazos del atleta. El autor de la obra consigue crear un diseño basándose tan solo en 3 colores: el azul, el rojo y el blanco. Colores de la bandera de los Países Bajos, utilizados muy correcta e inteligentemente. En la parte de abajo está situada la bandera, creando un efecto de movimiento. Este emblema fue modificado e impreso en diferentes variantes de color. Para su diseño se utilizaron formas geométricas y trazos limpios. La combinación de tonos rojos y negros equilibrados asimétricamente se convirtió en algo muy común en la tipografía de vanguardia de los años 20, algo que sin duda se ve reflejado en este emblema. Solo con el uso de la tipografía nos transporta a un estilo muy poco visto anteriormente, más futurista, con un concepto llamativo que influye en el arte y el diseño. A diferencia de París, el diseño de este emblema no fue oficial y por lo tanto no es considerado emblema olímpico. Los Ángeles, 1932. Los organizadores de esta Olimpiada se propusieron la tarea de renovar el cartel olímpico con la idea de diseñar una obra más novedosa y atractiva que las ediciones anteriores. El ganador del concurso fue el escultor estadounidense Julio Quilengi, sumándole también el protagonismo del diseño de las medallas olímpicas. Como bien observamos, el diseño del cartel tiene una alta influencia con la escultura. Julio creó un modelo en arcilla que más tarde reprodujo mediante la litografía. El cartel presenta a un joven que simula un atleta enviado desde la antigua Grecia para anunciar así la celebración de los Juegos, sujetando una cinta de laurel que imita el triunfo. Por primera vez la idea de bandera desaparece, aportando mayor protagonismo a los anillos olímpicos, colocados en la parte inferior de la obra. La tipografía sigue con la estética de las ediciones anteriores, usando sans serif sobre fondo azul. Los anillos representan coloreados exactamente como el diseño de Coubertin. El idioma que se usó para la descripción del diseño fue el inglés, aunque fue traducido posteriormente a muchos más idiomas para su publicidad y comercialización. La base del emblema olímpico de los Juegos 1932 es la bandera estadounidense, que se presenta en forma de escudo, 13 estrellas blancas, que representan los 13 estados pertenecientes a los Estados Unidos, y las 6 franjas blancas con fondo rojo, simulando la bandera estelar. Superpuestos en él, encontramos los anillos olímpicos entrelazados con una rama de laurel en forma de pergamino, dividida en 3 y simulando la victoria. Es la primera vez en la historia de los Juegos en los que aparecen los anillos olímpicos y realzan el valor de unión simulando los 5 continentes. En cada pergamino aparece descrito el lema olímpico, también impuesto por Coubertin: Citius, Altius y Fortius, más rápido, más alto y más fuerte. La leyenda, con el número de la edición, la ciudad y el año, coronan el conjunto combinando todos los elementos. Berlín, 1936. Berlín marcaría un punto decisivo para la historia del olimpismo. Bajo el régimen nazi de Hitler, destacamos la precisión alemana con la que se organizaron y desarrollaron los Juegos. Por primera vez en la historia, la llamada olímpica fue transportada desde Olimpia por atletas, imitando una prueba de relevo con un recorrido que atravesaba 6 países. Esto y los Juegos en su totalidad fueron retransmitidos en televisión por primera vez, aunque debido a los medios existentes en aquella época, solo pudo ser posible para la ciudad de Berlín. Adentrándonos en el ámbito artístico, nos encontramos un cartel propagandístico de los más famosos. En él podemos apreciar varias partes. En la primera, presenta la cuadriga de la Puerta de Brandenburgo, símbolo muy característico de la ciudad de Berlín. Detrás, no más allá de los símbolos tradicionales, encontramos la figura de un atleta vencedor, aunque esta vez no sujeta ningún tipo de rama de olivo, sí lleva una corona de laurel. El color elegido para el cuerpo del atleta es el dorado, resaltándolo como vencedor y a su vez imitando el aspecto de un trofeo olímpico, como algo grandioso y brillante. Detrás de él observamos el famoso aro olímpico, en 5 colores y en total simetría con el resto de los elementos. Este cartel fue diseñado por Franz Gerber, la tipografía elegida de San Félix, la cual representa en el cartel la fecha y el día exacto de la duración de los Juegos, el año y el país representante, en el año caso Berlín, Alemania.
Con respecto al emblema representativo de estos juegos, su autor fue Johannes Boeland. Este sufrió varias modificaciones en cuanto al primer diseño, el cual contenía los 5 anillos olímpicos, el águila imperial y a sus pies la puerta de Brandenburgo, algo muy parecido a los elementos que aparecen en el cartel. El presidente del COI por entonces no quedó satisfecho con el resultado, en la combinación de los símbolos acercándolo a simbología nazi. Así es como la puerta se modificó y sustituyó por una campana con la superposición del águila imperial y los anillos olímpicos. Bajo la imagen aparece la inscripción «Llama a la juventud del mundo», mensaje basado totalmente en la simbología nazi, con el objetivo de utilizarse a posteriori para propaganda nazi. Además, el logotipo analógico, podríamos decir que muestra gran austeridad en el trazo, transmitiendo un fuerte carácter político alemán. La cita olímpica posterior sería en Tokio, Japón, pero tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial se crea un amplio paréntesis en la historia del olimpismo, con una interrupción de 12 años. Londres, 1948. En 1940 comenzó de nuevo una nueva era para el deporte olímpico, donde las carteras jugarían un papel verdaderamente importante para transmitir a todo el mundo el mensaje de paz y hermandad y los valores que aportan los Juegos Olímpicos. Pese a todo, se consiguió batir el récord de asistencia y participaron hasta la fecha. Cabe destacar que no dio tiempo a convocar el tradicional concurso para la selección del cartel, adecuado recayendo así la obra de artista Walter Henn, famoso ilustrador y abogado checo. Por primera vez se utilizó una parte arquitectónica de la ciudad como símbolo de los Juegos. En el cartel se homenajea la tradición griega con una representación gráfica del discóbolo, en este caso la copia de la estatua de mármol conocida como Mirón de Heliocuatas, originada del siglo IV a.C. En ella se muestra un atleta participando en la disciplina olímpica del lanzamiento de disco. Detrás de él observamos el edificio del Parlamento con su torre del reloj, más conocido como Big Ben. Como dato curioso, las manos del reloj del Big Ben marcan las 4 de la tarde, hora oficial en la que se inauguraron los Juegos en el estadio de Wembley. Los colores utilizados son muy variados. El autor refleja el Parlamento en tono dorado, otorgándole protagonismo y así creando un contraste con el atleta griego. Además, el fondo en tono azul, simulando el cielo, hace de la obra un estilo totalmente discreto y sencillo, y capta la atención en lo más importante. El imagotipo se basa en la imagen de la Torre de Westminster, el famoso Big Ben, en blanco y negro. Las manecillas del reloj apuntando a las 4 en punto. Los anillos olímpicos decoran el edificio del Parlamento. La tipografía utilizada es muy similar a la conocida Caslon, donde describe en la parte inferior Londres 1948. Y lo completa en la parte superior, curvada, el número de la edición que enmarca el conjunto. La utilización del inglés y los elementos característicos de Londres hacen que este emblema sea típicamente diseño inglés. Helsinki, 1952. La Olimpiada de Helsinki debía haberse celebrado antes, pero debido a la Segunda Guerra Mundial no pudieron representar los Juegos como ciudad, sede hasta 1952. Se utilizaron por primera vez nuevas lenguas, el inglés y el francés, junto a las lenguas nacionales sueca y finlandés. El autor de la obra es F. Sisimeto. En la parte central, aportando protagonismo, observamos un joven atleta, ensalzando como figura, con la clara intención de mostrar el ideal de hombre de la época. En la parte de detrás, y como algo novedoso, el autor introdujo un mapamundi, marcando el contorno del país en tono rojo y dejando claro así de qué país estábamos hablando. En la parte de arriba, a la derecha, los aros olímpicos a color. Siguiendo a los autores anteriores, utilizó también la tipografía sans serif, con un trazo muy sencillo, fino y en mayúscula. En cuanto al emblema, Helsinki plantea un imagotipo analógico sencillo de estructura rectangular, analizando tonos azules y blancos. Algo muy sencillo, pero con gran impacto visual, centrando la mirada del lector a lo verdaderamente importante.
Los colores utilizados son los tonos monocromáticos de la bandera finlandesa. En el diseño aparecen 3 elementos. En primer lugar, la Torre Blanca al lado del Estadio Olímpico, construido especialmente en 1940 para albergar los Juegos que no pudieron ser celebrados. Asentados encima de la torre y del estadio los anillos olímpicos y como elemento restante el año, el número de edición y el nombre de la ciudad. 1952, Helsinki y 15ª Olimpiada consecutivamente. Melbourne, 1956. Por primera vez, los Juegos atravesaron el continente oceánico. Australia era un país con una fuerte tradición olímpica y por ello el COI decidió premiar a la ciudad de Melbourne. En plena Guerra Fría se produjo el boicot de varios países, lo que derivó en su retirada de los Juegos. Los Juegos no se celebraron en verano. Esta vez fueron entre noviembre y diciembre de 1956, ya que en Australia su primavera no coincide con la de Europa y varias disciplinas se veían afectadas por el clima. El COI eligió de entre 5 artistas a Richard Beck para elaborar el diseño de la identidad olímpica de Melbourne, en el que representó una carta de invitación plegada. Este diseño modernista no tiene nada que ver con los anteriores, eliminando completamente la figura del atleta en el cartel. En este caso, en primer plano se muestra en su portada los anillos olímpicos y en su reverso cierra con una versión del escudo de la ciudad. El folleto en tono blanco contrasta con el fondo en tono azul oscuro. En cuanto a la tipografía, no se notan cambios. Se sigue con el trazo de palo seco y la combinación del uso de la negrita, en este caso en el nombre de la ciudad de Melbourne. El emblema oficial de los Juegos, a diferencia con el cartel, sí hace hincapié en la utilización de elementos olímpicos, como son las ramas del laurel, la antorcha y los anillos. Juega con un carácter clásico y simple en el autor apuesta de nuevo por un solo color, el verde. A la composición se le añade también el mapa de Australia y los textos circunscritos dentro de una similitud de un estadio olímpico donde se realizó la ceremonia inauguración. Roma, 1960. Meses después de estos Juegos Olímpicos se realizaron por primera vez los Juegos Paralímpicos, adaptando el estadio olímpico a las necesidades de los deportistas. Como ya había ocurrido años antes con la maduración de la técnica de impresión, este cartel también se construyó en base a la técnica offset. Gracias a ello se consiguieron imprimir hasta 200.000 copias. En este cartel, la imagen hace una alegoría al nacimiento de la ciudad de Roma mediante la recreación de una figura muy característica, la loba Luperca. Es una obra muy original, ya que jamás antes se había utilizado la figura de un animal para la imagen de unos juegos. Los gemelos Rómulo y Remo, fundadores de la ciudad, también aparecen en la imagen, amamantados por una loba. Una de las imágenes más características de Roma, que nos invita directamente a pasear por su historia. Debajo de ellos se muestra el capitel de una columna, dejando así a la loba como elemento importante situado en la parte superior del capitel. Adornando la columna observamos la figura de varios hombres. En la parte central un hombre coronado sosteniendo una hoja de palma en su mano izquierda. Rodeando la figura central, el conjunto de varias figuras simulando ser la corte, alabando al hombre central, que simula haberse hecho con la victoria. En la parte de arriba el autor sitúa los anillos olímpicos al color, enmarcados con la fecha exacta de los Juegos, escrita en números romanos, haciendo hincapié en la nacional, y el lugar de celebración donde no se observan cambios en la tipografía. Los colores elegidos consiguen un alto nivel de contraste entre el fondo y los elementos. Destacan el tono dorado para la figura representativa y el granate o marrón oscuro para la columna, obra del autor Armando Testa. Podemos decir que por primera vez se usa el emblema para construir todo el cartel.
por lo que la importancia del emblema pasa a primer lugar, dejando el cartel como meramente ilustrativo, que tiende a seguir con la tradición olímpica, pero creando un símbolo aplicable a todas las plataformas y formatos, que representa los juegos y se reaccionó por todo el mundo. Tokio 1964. Los Juegos de 1964 fueron los primeros en celebrarse en Asia. Se introdujo por primera vez en el diseño de pictogramas representativos de cada una de las disciplinas olímpicas. La organización japonesa no quería dejar atrás la ocasión de mostrar al mundo la cultura occidental, permitiendo a la ciudad transformarse para acoger los Juegos y convirtiéndose en referente para ediciones posteriores por su excelente organización. Tokio decidió utilizar la imagen mediática para el uso de un cartel que para el emblema olímpico. Después de varias propuestas, el diseñador gráfico Yusaku Kamekura sería el encargado de reproducirlo, transmitiendo los valores que el comité japonés quería reflejar al mundo. Dibujado de forma analógica, el característico sol naciente de la bandera japonesa formaría el punto de mira del símbolo olimpismo japonés, nada más y nada menos que un círculo de color rojo que ocupa la mitad de la imagen, tomando un degradado ligeramente en el tono. Debajo de él encontramos los anillos olímpicos, diseñados también de color terracota, sin salirse del tono cromático del color de la bandera. Más abajo, y para concluir con el diseño, nos informan de la ciudad sede y del año de la celebración de los Juegos, en este caso Tokio 1964. Aunque la tipografía elegida fue la de palo seco, observamos una maduración del uso de la misma, siendo utilizada con un tamaño superior en negrita y en mayúscula, muy característico de la cartelería publicitaria de los años 60. La composición utiliza símbolos y elementos mínimos obteniendo un diseño muy eficaz. El gran círculo rojo, además de ser el elemento más característico del país, se convierte en un gran punto focal, logrando destacar y brillar en comparación con los diseños anteriores. México 1968. Los Juegos de México se desarrollaron por primera vez en Latinoamérica. Su emblema es considerado como uno de los más originales de todas las Olimpiadas. De ahora en adelante, los emblemas olímpicos se desvincularán de los conceptos clásicos y de las figuras arquitectónicas, dando lugar a emblemas mucho más trabajados, sencillos y perfectos. El diseño vino de la colaboración de Pedro Ramírez Álvarez, presidente del COI, y los diseñadores Eduardo Terraza y Lance Wyman, con el único reto de dar cuenta de la tradición cultural mexicana y de manifestarse como moderno e innovador. En esta ocasión, la máxima protagonista es la tipografía, sobredimensionada y combinada con los tonos gris, negro y blanco. Está compuesta por líneas negras creando un patrón lineal que compone toda la imagen y ubicándose dentro del nombre de la ciudad, junto al año y los aros olímpicos. Los autores se han basado para la composición de la totalidad de la imagen en los patrones de los indios, huicholes e influenciando por la estética pop art. El pop art se había considerado una de las estéticas gráficas más importantes de la década de los 70, caracterizada por figuras geométricas, líneas convergentes y divergentes, contrastes cromáticos, algo que sin duda se ve capturado en el diseño de este logotipo. Una de las características que predominan en el diseño es el uso de lo hipnótico, creando una herencia visual nunca vista. Múnich, 1972. El diseño corrió a cargo de Eicher, director del Instituto de las Artes Gráficas de la ULM, convirtiéndose en la persona que marcó un hito en la historia del diseño, creando no solo la cartelería y el emblema, sino todo el movimiento gráfico de los juegos, desde los pictogramas hasta la mascota. El perro Waldy, la cual representa oficialmente la primera mascota de los Juegos Olímpicos. Siguiendo con la estética simple y color monocromático, se volvió a apostar por el color azul, no usado desde los Juegos de Ámsterdam.
se distinguió una corona de rayos luz, creada de manera analógica, que representa en cierto modo el espíritu de los Juegos y nace de la llama olímpica, encendida en el acto de inauguración. La espiral representa los destellos de luz creados en ese mismo instante. El enfoque que se da es cinético y sencillo, donde la forma de la espiral sirve como el punto de atracción de la mirada del lector. La imagen cuenta con unas dimensiones claramente equilibradas y ofrece un movimiento visual. Uno de los carteles con base rectangular, también diseñado por Eicher, muestra el Estadio Olímpico construido expresivamente para su celebración, el cual fue caracterizado por una estética modernista y la utilización de colores fríos. En la parte de arriba podemos encontrar el emblema olímpico muy bien situado junto al año y el hombre de la ciudad sede. Este diseño es el icono más conmemorado de toda la colección y considerado por muchos expertos como el mejor emblema de la historia de los Juegos Olímpicos. Montreal, 1976. Esta vez sí se realizó la parte gráfica del cartel oficial y la del emblema olímpico, claramente añadido a la composición del cartel, ambos diseñados por George Hull. El emblema olímpico apuesta de nuevo por la utilización de los aros olímpicos, transformados mediante líneas en la letra M, inicial de la capital canadiense. Además, bajo el conjunto de los elementos podría decirse que también se hace referencia al podium de los vencedores, elemento crucial para la realización de diferentes disciplinas olímpicas. Primero, segundo y tercer lugar. En medio del emblema, el autor sitúa visualmente un óvalo que representa la pista de atletas en el Estadio Olímpico, algo que para muchos simboliza el corazón de los Juegos. En la parte inferior aparece el nombre y el año de los Juegos. Gráficamente estamos ante otro de los claros ejemplos de emblemas más simples y potentes de la historia. No sabemos con esa exactitud si la M es lo más importante del logotipo, pero sí que podemos apreciar el valor que se le da a la nación y a la marca. Con una visión más madura y experta, incluso podemos apreciar las figuras de la hoja de la bandera de Canadá. El imagotipo se presenta como abstracto, integrando varios elementos de una misma composición, creando así una figura geométrica de color rojo en su totalidad. La disposición es similar a la de Múnich, colocando el emblema en la parte superior y la tipografía con el nombre de la ciudad y el año en la zona inferior. En cuanto a la parte gráfica del cartel, se trata de un diseño totalmente influido por la tipología de arte moderno, basada en lo abstracto, geométrico y simple, algo que en la actualidad también se demanda mucho. En él podemos ver la utilización de los aros olímpicos con efecto degradado, cuyo concepto representa a las oleadas de llamadas hacia los países participantes. Una de las tendencias elegidas para el diseño de esta obra es la psicodelia, caracterizado por utilizar una estética impactante y atractiva, con difícil legibilidad y efectos de vibración óptica, además del uso de colores intensos y eléctricos. Moscú 1980. Primera vez que se celebrarían los Juegos en la zona del este de Europa, sin la presencia de los estadounidenses o de otras potencias mundiales debido al boicot realizado un año antes a consecuencia de la Guerra Fría. Se notó una notable ausencia en los atletas participantes. Como resultado, los Juegos fueron dominados por los alemanes. 5 años antes se celebró el concurso de emblemas, tradicionalmente organizado por el Comité Olímpico, en el que además de participar profesionales del diseño, también dieron opción a los aficionados. La participación superó todas las expectativas. La victoria recayó en Vladimir Arsentyevov. Este autor se encargó de diseñar un emblema simple, pero con una alta potencia nacional. La figura principal se compone de 3 líneas paralelas que convergen de izquierda a derecha y se unen formando 5 líneas ascendentes. Las líneas forman la figura de un hipódromo o pista de atletismo.
ambas disciplinas olímpicas, aunque también se refiere a los 7 rascacielos de Moscú, denominados 7 almas. Además, vemos influenciado el diseño de la obra con el de monumentos de Kresly, coronado el diseño con la estrella de 5 puntas característica de la bandera de la Unión Soviética, y en la parte inferior, bajo la figura de la torre, se encuentran los anillos olímpicos, de todo por supuesto en color rojo, color que evoca un sentimiento comunista y nacional característico del país, de la bandera de Rusia. Por otra parte, la tipografía se añade sin relación alguna a la imagen y en idioma ruso, poco legible a los ojos del resto del mundo, teniendo en cuenta que el idioma universal por aquel entonces ya era el inglés. Es considerado como uno de los emblemas más controversiales de los Juegos, debido al símbolo soviético. Los Ángeles, 1984. La Olimpiada de 1984, celebrada en Los Ángeles, contaron con una gran participación y un alto nivel de impulso económico, proclamándose una de las primeras ciudades en conseguir beneficios tras su finalización. Se aprovecharon las instalaciones construidas para la celebración de la Olimpiada de 1932, añadiendo algunos estadios importantes para la realización de nuevas disciplinas, como la existencia de una piscina olímpica o un velódromo. Robert Miles Rumian dotó de potencia el diseño, que reflejaría los aspectos nacionales e internacionales de los Juegos, y que llamó Star in Motion, estrellas en movimiento. El diseño se basa en la figura principal de una estrella, símbolo universal que recuerda directamente a las aspiraciones más altas de la humanidad, debido a que no solo Estados Unidos contaban con estrellas en su bandera, sino que infinidad de banderas estatales tenían estrellas. Las estrellas colocadas tridimensionalmente se diseñaron mediante la utilización de líneas horizontales. Estas crearían una representación diferente y dinámica de la bandera estadounidense, utilizando sus 3 colores más característicos, el rojo, el azul y el blanco. El patrón de la estrella repetido 3 veces connota el espíritu de competitividad, movimiento y energía del deporte, al igual que los 3 colores elegidos, que crean el valor tradicional de los premios primero, segundo y tercer puesto, basándose en la sencillez y creando un diseño muy creativo. El diseño se completa con la descripción escrita en inglés del número de Olimpiada, el año y la ciudad, set, todo en cursiva y en color negro. La tipografía elegida por el autor podríamos asemejarla a la conocida Arial. En cuanto al cartel, observamos el mismo patrón y diseño, pero se deja atrás los colores característicos de la bandera de Estados Unidos, utilizando imágenes de fotografía tomadas de las diferentes disciplinas olímpicas, dejando así claro que estos Juegos se basarían en la competitividad universal, valores destacados en la Carta Olímpica por Coubertin. Seúl, 1988. Se caracterizaron por ser la primera vez en la que se usó patrocinio deportivo, el cual permitía a un conjunto de empresas comercializar una categoría de productos usando el símbolo olímpico. Para la elección del emblema olímpico, el comité coreano recompensaría al ganador con un premio en metálico de nada más y nada menos que 3 millones de wones, moneda oficial coreana. De todos los participantes, solo fueron 3 preseleccionados y finalmente Yang Sung-chun se coronaría ganador. Yang eligió un patrón muy tradicional de la cultura coreana, llamado Samtaegeuk. Este patrón es usado de forma centípeta y centrífuga, representando a las personas como una línea que se dirige hacia el evento situada en el centro de la imagen, el punto donde quiere el autor focalizar la visión del lector. El movimiento centrípeto simboliza una armonía globalizada y centraliza en la unión de Corea, y aunque los centrífugos simbolizan la marcha de las personas, también se asimila a la búsqueda de felicidad y prosperidad del hombre.
Está formado por 3 líneas colocadas en forma de espiral tricolor, usando el amarillo, azul y rojo, que representa el conjunto de la humanidad, cielo y tierra respectivamente. El conjunto del emblema lo completa los anillos olímpicos, colocados una vez más sin ningún tipo de conexión. El idioma elegido para la inscripción del número de edición, ciudad y año es el inglés. En cuanto al uso del cartel o póster oficial, se diseñó a raíz de los valores aportados en el emblema olímpico. Consta de 2 partes. En la primera podemos observar los anillos centralizados en la imagen que simbolizan el espíritu olímpico y se representan de forma brillante y fugaz, invocando el ideal olímpico de paz y de deportividad para todos los países participantes. Por otro lado, el autor refleja la figura de un atleta practicando una disciplina sujetando la antorcha olímpica que simboliza el progreso de la humanidad hacia la felicidad y prosperidad. Decir que los diseños fueron diseñados a ordenador, donde vemos que la tecnología iba madurando y con ella el diseño gráfico. Barcelona 1992. Las Olimpiadas de 1992 también pasaron a la historia. Estamos ante otro sobresaliente en creatividad y en organización. El Comité Olímpico encargado de organizar los Juegos de Barcelona decidió innovar e integrar de alguna manera el público VIP que visitaría las Olimpiadas, obsequiándoles con una obra exclusiva. Por ello, involucró 58 carteles, agrupados por 4 coleccionistas. Todos ellos serían oficiales, diseñados por pintores o diseñadores, o incluso fotógrafos. Josep María Trías fue el encargado de diseñar la imagen gráfica de los Juegos de Barcelona. El diseño consta de 3 trazos totalmente abstractos, realizados a mano alzada. El conjunto de los trazos representa una figura humana dinámica con la postura de un atleta saltando un obstáculo. En este caso, los anillos olímpicos colocados estratégicamente en la parte inferior de la figura. Las líneas simples y gestuales dieron vida a la figura, por lo que es inevitable pensar cuántas referencias humanas, valores y emociones nos hacen sentir cuando vemos el logotipo. El amarillo utilizado para los brazos simboliza la bandera de Barcelona, Cataluña y España. Además, la postura de los brazos en color amarillo connota la hospitalidad que Barcelona quería transmitir al mundo. Por otra parte, el uso de rojo utilizado para las piernas nos transporta totalmente a la parte flamenca que lleva España en su interior, además del fuego ardiente o sangre caliente de los españoles. Estos 2 colores podrían partir también del clima que caracteriza a Barcelona como una ciudad cálida, sumándose el azul para la cabeza, que nos transporta al Mediterráneo, combinando, equilibrado y contrastando con los 2 colores cálidos existentes. Josep, además, introdujo Barcelona en el 92, eligiendo la tipografía Times New Roman, haciendo así del emblema un carácter más serio e institucional, sin obviar la alegría que ya de por sí transmite. Atlanta 1996. Esta vez Estados Unidos tenía una responsabilidad. Debía representar las Olimpiadas cumpliendo el centenario de los Juegos, además de marcar el regreso de la Olimpiada a la ciudad de Atlanta. Después de 92 años, por ello, el diseño elegido debía de cumplir muy bien los objetivos marcados por el COI. Una vez más, Estados Unidos introdujo estrellas en uno de sus diseños, al igual que en las 3 ediciones anteriores, demostrando así el nivel del patriotismo del que consta. Las estrellas representan la bandera estadounidense, aunque en el caso del emblema de 1996, serán colocadas con tamaños y colores diferentes a la bandera oficial americana, vinculando los colores rojo, azul y blanco. Las estrellas de 5 puntas colocadas estratégicamente forman la figura
de la llama olímpica, buscando la transición con los tamaños de forma sutil y suave, colocada sobre una columna griega, asociando así con la antigua Grecia los Juegos y conmemorando el centenario. Debajo de la llama se encuentran los anillos olímpicos dibujando en tono dorado, al igual que el número 100, situado un poco más abajo del anillo. El color dorado simula valores como el poder, la fuerza y la celebración de algún evento importante, además de ser también el color de las medallas de oro de los ganadores. Para cerrar el logotipo, el autor coloca Atlanta 1996, del mismo color que la columna, los anillos y el número 100, colocado todo céntricamente. El conjunto de los elementos se encuadra dentro de un rectángulo del color verde oscuro, simulando el color de las hojas de laurel, tan característica de la antigua Grecia. Concluye todo dentro de un marco de dorado. Sydney dormir. Sydney sería la encargada de dar paso a un acontecimiento histórico, dando comienzo al nuevo milenio de la Olimpiada. De nuevo, la ciudad sede cumple los objetivos marcados, transmitiendo la esencia de la ciudad como una nueva metrópoli moderna. Sydney además buscaba la necesidad de relacionarse con la tierra antigua y el pasado de Australia, aunque el diseño le jugó una mala pasada. Siguiendo la estética del emblema de Barcelona, la capital australiana centró su diseño en el trazo de 3 elementos coloreados en azul, rojo y amarillo, respectivamente. En primer lugar, observamos el primer trazo en la parte superior, que recuerda indiscutiblemente al techo de la reconocida Ópera de Sydney, considerado uno de los monumentos más importantes a nivel arquitectónico de todo el mundo. Además, también recuerda el trazo al de la llama olímpica y la vitalidad con la que se celebran los Juegos, tratándose de 3 picos estratégicamente coloreados. Debajo de este encontramos una figura compuesta por 2 elementos imitando el contorno de un boomerang, coloreado en tono rojo y amarillo. La ciudad australiana coronó a la obra dándole el nombre de el atleta del milenio, atleta simbolizando velocidad y agilidad. Los 3 colores escogidos se asocian con el azul, debido a que Sydney es una ciudad repleta de agua, el sol de Australia, el amarillo, y por último el rojo, simbolizando la tierra, además de recordarnos la figura del emblema, a la de un atleta, practicando la disciplina del atletismo. Podría incluso asemejarse a la disciplina de gimnasia rítmica, recreando la imagen de una chica utilizando la cinta sobre el tapiz. Completamos el diseño de este emblema con los anillos, colocados en la parte inferior sin ningún tipo de conexión con la imagen, y con una tipografía que nos recuerda el trazo de los elementos de la imagen, donde el autor colocó el nombre de la ciudad y el año. A pesar de que Australia defendiese el diseño basado en la simbología y cultura australiana, se excede por su similitud en cuanto a forma y colores con el diseño de Barcelona en 1992, restándole así creatividad y singularidad. Atenas 2004. Han pasado más de 100 años desde que Grecia albergó los Juegos. Atenas tenía claro que los objetivos de su identidad se basarían en la tradición y la elegancia, combinado en una imagen. Los griegos respondieron con un imagotipo con la representación de un kotinos, situado en el centro de un cuadrado de color azul, con bordes irregulares y que por su estética posiblemente el trazo haya sido dibujado con pintura, tipo acuarela bañada en agua y a mano alzada. Los diferentes tonos de azul están claramente asociados a Grecia, asemejándolo al cielo y al mar que recorre todo el país. Estos colores se transportaron al campo griego. Cabe destacar que el azul y el blanco son los colores que conforman la bandera oficial griega, por lo que la utilización de los tonos cumple totalmente con su finalidad. En la parte inferior de la imagen se encuentra Atenas 2004. La tipografía que se eligió fue verdana, coloreada una vez más en tono azul.
En último lugar, y sin existir ningún tipo de conexión con el resto de la identidad, el anillo olímpico. Desde el inicio de los Juegos Olímpicos de la era moderna, en la antigua Olimpia, el olivo había sido y es el símbolo oficial de la victoria. Este logotipo representa a Grecia como el lugar de nacimiento de los Juegos, centrando los valores como el patrimonio, la participación, celebración y escala humana. Beijing 2008. El presidente del Comité Olímpico, Juan Antonio Samaranch, cumplió su sueño antes de morir en 2010, de llevar los Juegos a China y abrir fronteras. La organización china se encargó personalmente de que todo fuese perfecto, triplicando el presupuesto para crear una infraestructura imponente. Estos Juegos fueron un gran éxito a nivel organizativo. De más de 1.500 propuestas de diseño, el jurado olímpico escogió la idea del diseñador Wang Chuning, con su propuesta titulada Dancing Beijing. El autor pretendía combinar el sello tradicional chino con los valores olímpicos del movimiento atlético, llegando a crear así una figura que representaría tanto al pueblo chino como a todos los participantes. Pekín escogió el color rojo, dotándole de personalidad y carácter distintivo. El personaje dibujado recuerda a un ideograma chino llamado Jin, que representa la capital china y que hace claramente referencia al país anfitrión. El autor representa a la figura humana corriendo y danzando hacia la victoria. Además, el trazo que utiliza el autor nos transporta el simbolismo chino característico del dragón volador sobre el río, simbolizando vitalidad a la nación china. Como en el diseño de la identidad española, una vez más de la ciudad sede utiliza los brazos de la figura para dar a entender que China nos desea una feliz acogida a sus juegos. Bajo el símbolo aparece la colocación de la tipografía y un poco más abajo los anillos olímpicos. La tipografía nos recuerda al sello de caligrafía china típica de la señalética occidental, mezclado así modernidad y tradición en una sola identidad. Londres 2012 será la primera ciudad que por excelencia albergará 3 ediciones de los Juegos Olímpicos. Además, se convirtió en la primera cita olímpica que incluían mujeres en todas sus disciplinas. Esta vez Londres puso la identidad olímpica en manos de la consultora londinense Wolf Online. Su intención era crear un emblema de fácil reconocimiento en todo el mundo. Se basó en la creatividad e innovación y juego con la representación del número 2012 y los anillos incrustados dentro del número 0, algo que nunca antes habíamos visto en más de 25 ediciones. El emblema está compuesto en 4 partes. Cada forma geométrica da lugar a un número y todos juntos combinan el número 2012, año oficial de estos juegos. Los anillos y Londres completan el emblema básico. Los colores utilizados en el logotipo se alejaron totalmente de las tradicionales, amarillo, rojo y azul. La elección cromática se correspondía con el color naranja, rosa, azul y verde, por lo que se diseñaron varios ejemplares utilizando las distintas tonalidades. Como novedad, aclarar que dicha identidad se utilizó también por primera vez para dar imagen a los Juegos Paralímpicos, aunque no tuviesen lugar al mismo tiempo. La intención principal que se quería conseguir con la elección de esta imagen era atraer al público joven, la llamada generación de Internet. El diseño se inspira en la estética de los 80 y la cultura pop de la década. De esta manera, pretendían crear un vínculo con los jóvenes, aludiendo a la estética de un graffiti. El póster, obra del artista Rachel Gates, llamado London 2012, muestra círculos con los colores olímpicos superpuestos.
Es una clara referencia a los 5 anillos que componen los símbolos olímpicos. Estos círculos, que parecen marcas hechas por botellas o vasos dejados sobre una mesa, simbolizan el recuerdo de un encuentro social, como la congregación de los espectadores de los Juegos Olímpicos o el encuentro de los atletas en el estadio en la ceremonia inaugural. Río 2016. Gráficamente hablando, el trabajo de diseño de Río era totalmente lo opuesto a Londres, realizado con unos valores y criterios impecables. La firma de diseño brasileña Tatil Design resultó la ganadora del concurso organizado por el COI, en el que participaron más de 100 agencias. El logotipo estaba formado por una imagen compuesta por figuras cogidas de la mano, simbolizando el compañerismo, la unión, la pasión y la modernidad. La conexión de las tres figuras crea una perspectiva tridimensional, convirtiéndolo en el primer diseño tridimensional de la historia. Los colores elegidos están totalmente relacionados con la cultura brasileña. Además de ser los colores que conforman la bandera de Brasil, el verde, azul y amarillo, el azul simboliza el océano Atlántico y sus famosas playas. El verde, la increíble vegetación de la que consta, y el amarillo, el sol brillante de la ciudad de Río. Con un poco de imaginación, hasta podemos ver la palabra Río en el emblema olímpico de forma totalmente susceptible. La identidad visual de los Juegos de Río se inspiró en la diversidad armoniosa y la energía que tanto caracteriza a los brasileños. No solo es fuerte porque tiene un sentimiento de unión y fuerza para los brasileños, sino entre las culturas. Tokio 2020. Estamos ante la última Olimpiada celebrada de manera oficial. Los Juegos de Tokio 2020, tras su histórico aplazamiento de un año, fueron una demostración sin precedentes de unidad y solidaridad al unir a todo el mundo por primera vez desde el inicio de la pandemia del COVID-19 para unos Juegos Olímpicos enfocados en lo esencial, una celebración de los atletas y el deporte. Los Juegos de Tokio 2020 mostraron la evolución de programas olímpicos, introduciendo nuevos deportes y eventos que fortalecieron el atractivo atemporal de los Juegos Olímpicos para la nueva generación. Los 339 eventos en 33 deportes de Tokio 2020, el mayor número de la historia olímpica, incluyeron el debut olímpico de deportes como skateboarding, escalada deportiva, surf y karate, así como eventos como ciclismo, BMX, freestyle y baloncesto 3x3. El comité organizador de Tokio 2020 convocó un concurso al que se presentaron 14.599 propuestas. Finalmente, de las 4 opciones preseleccionadas, resultó ganadora la opción del diseñador Nippon Asao Tokoro, titulada como Harmonies Checkery, emblema armonizado con cuadros. Los patrones a cuadros han sido populares en países de todo el mundo a lo largo de la historia. En Japón, el diseño a cuadros se conocía como Ichimatsu Mojo, y este diseño, en el tradicional color japonés azul índigo, expresa una refinada elegancia. Compuesto por 3 variedades de formas rectangulares, el diseño representa diferentes países, culturas y formas de pensar, y incorpora el mensaje de unidad en la diversidad. También expresa el hecho de que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos pretenden promover la diversidad como plataforma para conectar el mundo. París 2024. París será testigo de una nueva visión del olimpismo en acción, con un espíritu único de celebración internacional. Se asociarán con toda la familia olímpica para demostrar que más que nunca y tras un tiempo especialmente complicado, el deporte tiene el poder único de ayudar a crear un mundo mejor. La celebración deportiva discurrirá a lo largo del Sena, desde la nueva Villa Olímpica a solo 15 minutos del centro de París, hasta lugares emblemáticos del centro de la ciudad, como la Torre Eiffel y el Grand Palais.
El emblema de los Juegos Olímpicos de París 2024 combina dos símbolos icónicos asociados con los Juegos, una medalla de oro y la antorcha olímpica, con una imagen de Marianne, una figura femenina que representa a la República Francesa. La identidad visual incluye una tipografía con estética Art Deco que se inspira en la señalética del Metro de París. Según afirma el comité organizador, el uso de Marianne es un guiño a la herencia del deporte, es decir, el hecho de que a las atletas se les permitió competir por primera vez en los Juegos Olímpicos de París en 1900, y un homenaje en general a todas las atletas. El comité también explica que Marianne representa el espíritu revolucionario de los Juegos y el hecho de que los Juegos pertenecen al pueblo. Con su homenaje a las atletas femeninas y el uso de un símbolo compartido para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, la identidad indica un claro movimiento hacia unos Juegos más inclusivos.